oyentes, y estamos en ese campo tan rico que es la literatura. ¿No? El miércoles estuvimos con Steven hablando de libros, hablando de ese mundo de la filosofía, también de la economía, pero desde el punto filosófico. Entonces, encontrarnos con quienes tienen ¿cómo le digo?, esa vocación, pero más que vocación, esa forma de alimentar la humanidad a través de los libros. Y tenemos a Harold, vamos a ver quién es Harold. No lo conozco, pero sé que escribe por intermedio y a él quiero darle a Helber Delgado, un editor, amigo nuestro, pues a través de él, pues nos ha conectado con Harold aquí para que nos cuente su vida en la parte literaria. Buenas noches, Harold. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, Harold? ¿Desde dónde nos estamos comunicando? ¿Usted dónde vive? Yo estoy ubicado actualmente en Mesitas del colegio. Uy, qué lindo, tengo unos recuerdos muy hermosos de Mesitas del colegio. Mis padres se fueron hace poco y ahí en la sala tengo una foto donde estamos en el parque de Mesitas del colegio en un festival de teatro que celebran allá muy rico, un festival callejero de teatro internacional. Harold, cuéntenos desde cuándo está escribiendo, cómo le nació esa vocación, por qué las letras, cuéntenos todo eso. Bueno, yo creo que el escribir es algo con el que uno nace, ¿no? Es algo que siempre está dentro de uno e intenta salir de alguna forma. Yo creo que desde que estaba en el colegio prácticamente sentí esa necesidad y uno va ligado con otra cosa que es la escritura, ¿no? Esa necesidad de comenzar a leer escritores, de comenzar a aprender más sobre el mundo, de comenzar a encontrarse con otras letras. Cuando uno comienza a leer dice como que venga, yo también quiero intentar mirar qué puedo dar. Creo que tal vez uno al principio es muy joven y no sabe cómo poder plasmar todo eso, pero ya cuando se va desarrollando el pasar del tiempo, uno va logrando adquirir habilidades donde logra plasmar lo que desea. Entonces yo creo que aparece la escritura, es como una herramienta para hacer catarsis, ¿no? Para poder desligarse de muchísimas cosas que uno tiene por dentro y asimismo para poder inventar nuevos mundos que son necesarios que salgan. Yo oigo a una persona muy joven, pues quería saber, pues no me gustan las preguntas personales, pero es bueno que la gente se haga idea de ¿cuántos años tiene usted, Harold? Yo tengo 36 años. O sea, es una persona joven que está escribiendo. ¿Cuándo escribió su primera, digamos, su primer pecado literario? Bueno, mi primer libro lo escribí a los 25 años, fue un libro que se llamó Gorgo de los Siniestros, que fue un libro, pero como muy de amor, que fue sacado con las uñas, que reuní a partir de mi dinero, comencé a buscar por todo lado cómo poder comenzar a hacer, salieron más o menos como unos 100 ejemplares, que fueron regalados entre todos mis amigos. Ya después comencé a escribir más grandecito. Cuando estaba en la maestría conocí a Edbert, el que estábamos hablando ahorita, Sí. y él casualmente tenía una editorial. Con él comenzamos a hablar, comenzó a conocer algunos de los textos que tenía, y con la editorial Libros para Pensar, publicamos un libro que se llamó A través del reflejo, que es una novela filosófica, donde comienza a ubicar acerca del sentido de la existencia humana. Y ahorita que estamos próximos a sacar, una novela que se llama Hacia el Sur. ¿De qué trata esa novela Hacia el Sur? Bueno, Hacia el Sur tiene que ver, así como las aves, cuando tienen que migrar de un sitio a otro, o así como los antiguos indígenas, los incas, tienen que ubicarse siempre en la capital, que era Machu Picchu. Ellos comenzaban a caminar y iban por línea recta, y siempre cuando se sentían perdidos iban hacia el sur, miraban las estrellas en el cielo y es hacia el sur. Trato de que sea una novela de estas en que trata de mirar cómo es el amor adolescente, todas esas vivencias que comenzamos a vivir, lo que comenzamos a pensar sobre ella, lo que comenzamos a reflexionar, todos estos amores equivocados y todas las reflexiones que podemos llegar a tener acerca de ellos. Ajá, Oscar, ¿tiene usted la palabra? Bueno, Jairito, preguntándole a Harold, ¿qué es lo más complicado de escribir? ¿La inspiración, la experiencia, sentarse y ver allí el computador,
en vacío, sin una hoja. Cuéntenos, ¿qué es lo más difícil de poder escribir? Bueno, yo creo que escribir es un trabajo muy complejo, ¿no? Por lo menos a mí me ocurre que me siento frente al computador y comienzo a escribir. Muchas veces estoy pensando algo, me aparece la idea y comienzo a escribir, comienzo a escribir. Pero después de ese trabajo de inspiración, es un trabajo fuertísimo en el que toca comenzar a pulir las palabras, en el que toca comenzar a acomodar los textos, en el que toca comenzar a buscarle el alma que tiene, ¿no? Sería algo así como un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. De esforzarse, de sentarse frente a una hoja, de comenzar a mirar y darle sentido y darle alma a esto, ¿no? Muchas veces yo creo que se tiene pensado un capítulo o un tema sobre qué va a tratar. Por ejemplo, a través del reflejo, los nombres que tengo son la existencia y trato de como mirar eso, ¿no? O el habitante del Hades, donde comienzo a analizar de qué trata la muerte, qué pensamos acerca del fin de las cosas, o en Cronos Devorador, que trato de mirar todo lo que tiene que ver con el tiempo. Pero en otro momento, como me pasó con Hacia el Sur, comienzo a escribir y comienzo a meterme dentro de la cabeza del personaje que estoy creando y comienzo a mirar qué pasa, no sé hacia dónde voy, sino que las mismas letras comienzan a guiarme y después de ese trabajo puede comenzar a enlazar toda la novela, mirar para dónde me está llevando esta inspiración. Mis queridos oyentes, como ven, digamos, estamos inmersos en el mundo de la literatura. Harold y Oscar nos están metiendo ahí en ese mundo que puede causar en un momento dado, cuando tiene uno la hoja en blanco, pues ese desespero de que voy a escribir. Pero anímese. Y quiero dar un saludo a todas las comunidades de Funza, de Madrid, de Mosquera, de Subachoque, de Mesitas del Colegio, en cualquier parte del mundo donde nos están escuchando. Un abrazo para todos, para los escritores, Rocío Velázquez, que sé que está pendiente ahí, si quiere llamar, a don Dionisio, a doña Anita, a una cantidad de personas que están pendientes de lo que se habla aquí en el mundo que nos rodea, y más la literatura. Harold, en ese devenir, digamos, de personajes, y hablamos hace unos días con Oscar, ¿ha quedado usted atrapado de algunos personajes y no sabe cómo desembarazarse de ellos? Yo creo que es lo contrario, más bien. Así como decía Germán Hesse en el Lobo Estepario, que entre nosotros no solo hay uno, sino hay muchas personas. Trato de que en mis libros comienzan a salirse muchas de mis personalidades que hay. Y algunos de mis lectores que me conocen me preguntan, venga, ¿esto es autobiográfico? Creo que llego a meterle tanto qué haría yo o qué reflexiones haría en ese momento, que las personas llegan a pensar que realmente es totalmente autobiográfico. Les digo, no, me encanta escribir en primera persona, precisamente porque la gente comienza a meterse a tal nivel dentro del personaje que asume que es una realidad. Entonces, creo que esa es la magia precisamente de las palabras que comienzan a dotar de eso, ¿no? Que logra liberarnos, que logra curarnos y logra tener un efecto en las demás personas que lo leen también. Oscar. Bueno, Harold, cuéntenos un poco de qué autores lo inspiran para escribir y, ante todo, qué autores lo inspiraron para seguir la literatura y la filosofía. Bueno, yo creo que primero, Dostoyevsky. Yo creo que cuando comencé a leer por allá en el colegio, cuando tenía como 15 años, Noches Blancas, y comenzaba a mirar cómo este escritor era capaz de plasmar en las letras todos esos sentimientos humanos, toda esa cantidad de emociones que uno tiene y que a veces uno en esa edad cree que nadie más lo tiene sino solamente uno. Yo digo, es una cosa magnífica. Otro libro que yo creo que me marcó muchísimo fue La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Y yo observaba precisamente cómo él comenzaba a hacer una reflexión sobre la misma historia y comenzaba a hacer una mezcla con filosofía. Yo decía, me parecía genial poder llegar a hacer un libro de esa magnitud. Bueno, aún creo que me falta muchísimo para lograr ese nivel, ¿no? Pero yo decía, es genial cuando uno abre La insoportable levedad del ser, se encuentra en la primera hoja todo un análisis acerca del eterno retorno. Y comienza a hacerle una pregunta ética a uno de ¿qué ocurriría si todo lo que hacemos tuviéramos que hacerlo una y otra vez por toda nuestra eternidad? ¿Volveríamos a hacerlo? ¿Actuaremos de la misma forma? Y creo que cuando comienzo a buscar a través del reflejo, trato precisamente de hacer un acercamiento a la literatura juvenil en eso.
y que la gente comience también a meterse dentro de la filosofía y la literatura, y se den cuenta que todos los días comienza uno a filosofar. Bueno, de ellos como autores me parecen genial. Yo creo que también de autores contemporáneos, Mario Mendoza me parece un autor magnífico, que también me gusta todo cómo se sumerge en medio de ese lado oscuro del alma y de la sociedad sobre todo, y cómo hace ese proceso reflexivo. Yo creo que hay libros que me marcaron también de él cuando estaba en el colegio, el relato de un asesino, que precisamente el autor comienza a mostrar que su personaje al final, para hacer catarsis, se vuelve escritor. Otro de los autores que me encanta mucho es El Lobo Estepario, como lo he dicho anteriormente, y como comienza a hacer ese juego dentro del alma y la mente de las personas, comienza a mirar que no somos uno, sino que somos muchas personas que comenzamos a combatir dentro de un cuerpo y dentro de una sociedad determinada. Podríamos decir, Harold, que usted también está inmerso dentro del existencialismo, que esas tormentas que lo llevan a uno, para dónde voy, para dónde vamos, no solamente uno mismo, sino hacia la otredad. Pues yo creo que todos estamos sumergidos en eso, ¿no? Hay un filósofo que me fascina también, que se llama Arthur Schopenhauer, Ajá. y él dice precisamente eso, ¿no? Que es la voluntad, el espíritu general que nos envuelve a todos, que es esa existencia, ese instinto, eso que estamos condenados, ¿no? Decía un autor por ahí, estamos llorando por nacer cuando ya estamos llorando porque debemos morir. Y trato de mirar precisamente eso en mis textos, qué es lo que tenemos que hacer mientras esos dos llantos que estamos ocurriendo, cómo lograr zafarnos de eso tan instintivo que poseemos y tratar de trascender de alguna forma, ¿no? Tratar de salir de esa voluntad general y tratar de crear algo desde la intelectualidad, si podría llamarse, y comenzar a dejar algún legado, de crear algo para la humanidad. No creo que si estamos aquí es para ayudar a los otros, para hacer algo, y si no, pues no tendrá ningún sentido estar acá. Mire, mis amigos, mis oyentes, no saben Harold y Oscar, vamos a hacer una pausa musical para un pequeño receso, para también que la música, y especialmente John Lennon con ese tema de Imagine, ¿no? Que nos deja ese sentimiento en este momento cuando la sociedad mundial está ligada con un tema concreto, todos soñamos con un mundo mejor. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad del hombre, imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Eso nos dice John Lennon. Harold, en este mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿A usted qué le deja de enseñanza esto de esta pandemia, esta reclusión, llamémoslo, en la casa? Cuéntenos su experiencia sobre eso. Bueno, pues yo he visto dos cosas fuertes, ¿no? Y hay como dos realidades. Por un lado, me molesta muchísimo todo este fenómeno social que está pasando y cómo comienzan a robarse los recursos públicos y cómo comienzan a maquillar. Yo creo que eso es de las cosas que más me molestan, que a nivel burocrático veo que las vainas no están funcionando, que el camino no es por ahí, que las decisiones que hemos tomado como colombianos está fallando. Pero por otro lado, por el lado micro, me ha encantado el espíritu de solidaridad que tiene la gente, de mirar que las personas se han preocupado por recoger mercados para personas que no tengan, por mirar cómo cada una de las personas mira cómo se puede colaborar de una u otra forma, de mirar cómo se crean proyectos. En este momento con un grupo de compañeros, por lo menos tenemos en Instagram un programa que se llama Encerrados, y tratamos de entrevistar también a escritores, a pintores, a gente que está haciendo cosas por cambiar el mundo. Y uno comienza a darse cuenta desde ahí que realmente hay otra realidad, que los cambios no podemos esperar que se hagan desde arriba, sino desde acá, que lastimosamente tuvimos que esperar una pandemia de estas dimensiones para darnos cuenta que realmente podamos cambiar el mundo, pero era desde abajo.
Sí, estamos viendo que de arriba, por ejemplo, se da uno cuenta que las potencias como Estados Unidos están prácticamente llevados por la pandemia, ¿no? Y lo que dice usted, el cambio viene de nosotros, desde aquí, diríamos desde los aparentemente insignificantes, pero que somos la mayoría. El mundo en general, ¿no? La gente sencilla, la gente humilde, de ahí podemos hacer el cambio. Y personas, digamos, como ustedes, como aquí grupos en Funza, en Mosquera, en Girardot, que están siendo solidarios con la gente. Dicen, ah, en mi casa sobra una libra de arroz, la llevo donde el vecino, la llevo para el habitante de la calle, lo llevo para aquel que tiene hambre. Yo creo que eso es lo positivo que puede dejar esto, que comienzan a crearse los lazos de solidaridad, como dice usted, Harold. Sí. Y claro, yo creo que el espíritu humano es una cosa bonita y extraordinaria, ¿no? Hay una vaina en que nos equivocamos, es que nos la pasamos viendo televisión. Comenzamos a creernos unos sueños utópicos de que ser felices es comenzar a consumir, tener los jeans, los tenis, el último celular, el último computador. Y cuando estamos aquí encerrados nos damos cuenta que esa vaina no sirve para nada. Pero cuando vemos que las personas comienzan a colaborarse entre ellos, que la gente comienza a hacer obras sociales, que realmente sí, el hombre sí es bueno, y que entonces no vivimos en una sociedad corrompida como nos han hecho creer, sino que todavía se puede cambiar este mundo. ¿Qué dice Oscar? Bueno, Jairo, pues yo diría que toca que suceda un cataclismo total para que el mundo cambie. La epidemia nos deja ver un poco ese lado bueno que tenemos. Algunos somos misántropos, pero pues al fin y al cabo somos seres humanos y prevalecemos una sola especie. Esta epidemia nos ha hecho reconocer que somos amables, que somos conscientes de que esta epidemia nos puede acabar en un debido momento, sí, tal vez no, no lo sabemos. Ojalá que con esta epidemia se acaben las fronteras, que nos unamos realmente como seres humanos, que seamos conscientes que somos uno solo y que dejemos tanto odio, porque lo que invertimos realmente para la guerra nos sirve para invertir en la educación y en la salud, que es lo más importante, en vez de matarnos. Ya decía la dichosa frase, el hombre es el único animal que mata por gusto, más no por supervivencia. Mire, eso está muy bien. Hablamos el miércoles pasado de la peste de Albert Camus y tiene un párrafo muy interesante, unas hojas, sobre cuando ya la ciudad queda cerrada y quedan familias divididas, unas afuera de la ciudad y no pueden volver, comienzan en las familias a sentir nostalgia. Y dije, oiga, mi mamá quedó afuera y yo nunca le dije que la quería. Mi tía quedó afuera y yo no le dije que tenía unos ojos muy lindos. Mi novia quedó. Entonces, mire que a través de esa enseñanza de la literatura podemos ver que ahora que estamos ahí en la casa, podemos reconocernos y decir, oiga, yo nunca le había dicho a usted que gracias por el desayuno que me hace. ¿Qué dice Harold al respecto? Sí, yo creo que estando encerrados no nos hace falta. Veo mucha gente por redes sociales que dice, yo quiero volver al trabajo que detestaba. Creo que no es el hecho de volver al trabajo, no es de volver a encontrarse con la gente que uno aprecia, encontrarse con los amigos, encontrarse con los compañeros. Creo que uno extraña los abrazos, los besos, las risas, y eso elemental que es tan gratis y que no lo podemos tener en este momento. Pero esos abrazos que nos hemos negado en familia muchas veces. Yo creo que también es una oportunidad para volverse a tener en contacto, ¿no? Porque muchas veces uno se lo pasa trabajando todo el día, sale uno a las 5 de la mañana para coger el bus y poder llegar, anda en metro todo el día entregando trabajos, y esto es una oportunidad precisamente para eso, ¿no? Para volverse a redescubrir con la familia, para poderse encontrar, para poder compartir, para volver a tener lazos con ellos. ¿Qué obra de literatura le ha llamado la atención que tenga que ver como con esto que está pasando o con simplemente una premonición de un mundo futuro? En ese mundo de la literatura, ¿qué obra le ha marcado, digamos, de esas que tienen que ver con lo que está pasando? Yo, no sé, podría hablar acerca del ensayo sobre la ceguera. Ajá. Entonces uno comienza a mirar también que es un mundo así muy moderno, donde comienza una enfermedad a dejar misteriosamente ciega a las personas,
y todo el mundo comienza a preguntarse y a cambiar la mirada desde donde comienza a vivir, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que comenzamos a mirar, que yo creo que el mundo va a ser uno después del COVID y uno antes, y es totalmente diferente a lo que era antes, que somos unos seres constantes de transformaciones. Como decía Jairo, lamentablemente tuvo que llegarnos esto, ¿no? Una vaina que nos cogía y nos sacudía era para que pudiéramos ver el mundo desde otra postura. Oscar. Jairo, yo diría que en estos casos podríamos hacer una metáfora un poco con el Conde de Montecristo. Estamos en la torre, estamos en la prisión en estos momentos, aislados de nuestros seres queridos, y cuando salimos nos damos de cuenta que la felicidad no era lo que aparentaba, que hemos perdido seres, como en el caso del Conde de Montecristo, que pierde a su padre después de estar encerrado, y que de una u otra forma nos damos de cuenta quiénes son nuestros verdaderos amigos, quiénes somos nosotros mismos, y cuando salimos de aquella torre que estamos presos, vemos el mundo y lo valoramos más por lo bello que es que por las cosas que tiene, porque es que nosotros nos vende ese capitalismo salvaje de si tú quieres ser alguien, entonces tienes que tener un carro, una casa, un apartamento, un edificio, tienes que ser algo, tienes que tener después del pregrado un posgrado, una maestría, un doctorado, el PhD, y sigue para adelante. Si no, no eres nada. Pero nos damos de cuenta que el verdadero sentido de la existencia es ser nosotros mismos y querer a los demás. Mario Mendoza nos dice un poco, un día vamos al médico, nos dice cáncer, tiene 3 meses de vida. ¿A qué nos aferramos? A la plata, a la camioneta, a los lujos, a nada nos apegamos. Nos queda el único y verdadero sentido de vivir y es haber vivido plenamente. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Aún tenemos tiempo de vivir y ser felices a nuestra manera y no lo que los demás quieren que seamos felices. Fernando, nuestro máster, quiere intervenir porque él también forma parte del panel del programa y le tocamos una fibra porque él está muy sumergido con Alejandro Dumas y el famoso Conde de Montecristo. Cuéntenos, Fernando. Estimado Jairo, no, es que la verdad, cuando Edmond Dantes vaya al castillo de If, la prisión donde lo recluyen, conoce a alguien que es el abate Farias, Ajá. que es una persona que también pasa muchos años allí recluida. Y analizando un poco la actitud del abate Farias, una persona muy instruida, esta persona es capaz de hacer como unos mapas y tener como una idea clara de lo que se debe hacer después de salir de la prisión. Esos mapas me representan a mí la oportunidad de hacer un proyecto en ese momento de cuarentena. Oiga, ¿por qué no nos sentamos a planear o a replanear la vida de nuevo? ¿Por qué no analizar que hay muchas cosas positivas para hacer, libros por leer, cosas por investigar, relaciones por restaurar, y aprovechamos precisamente eso y lo convertimos, algo que es algo negativo, lo convertimos a nuestro favor? Entonces esa era la reflexión. No, muy bien. Porque me picaron la Claro. lengüita. ¿Qué nos dice al respecto Harold, nuestro amigo escritor en Mesitas del colegio? Y mire, como le digo, llevo en el corazón a Mesitas, no es por echarle cepillo, sino que he vivido momentos muy agradables allá. Sí, no, acá es un sitio maravilloso. Yo creo que no me puedo coger mejor sitio para tener la cuarentena. Ajá. Cuéntenos al respecto de lo que dice Fernando. Pues yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Yo creo que los hombres estamos encerrados en 2 mundos, ¿no? Un mundo interno, en donde pensamos, en donde sentimos, en donde nos guardamos muchísimas cosas a veces para nosotros, y vivimos en un mundo externo que es el mundo de las apariencias, en donde trabajamos, en donde hablamos, en donde cumplimos, en donde entregamos. Y ese tipo de experiencias, así como decía el texto de Alejandro Dumas, ese encierro nos ayuda muchas veces a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrar cosas que hemos intentado ocultar, o que todas esas voces que en la cotidianidad del trabajo y otro tipo de cosas nos llenan y nos permiten pensar, terminamos encontrándolas. Y es el momento preciso para comenzar esos proyectos que uno quería hacer, ¿no? Todos esos planes, toda esa cantidad de cosas que uno tenía guardadas y que decía para después. Y creo que en esta cuarentena es el momento, eso es después, y podemos comenzar a hacer todas las cosas que teníamos dejadas ahí. Sí, yo creo que
parece que alguien le hubiera metido el freno al mundo después de esa carrera que empieza pues hace más de 2000 años, ¿no? Pero más a partir de la revolución industrial, esa sed de consumo, de producir y consumir, producir y consumir, 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 y de ahí que el mundo esté tambaleando en esa parte, en la economía. Todo el mundo está pensando, pero ¿cómo? Ahora no, porque todos estamos metidos de alguna u otra forma, vendiendo, comprando, que alguien me compre, que no, ese se volvió la vida. Y parece, y a través de eso, perdónenme la expresión, nos hemos tirado el mundo, ese escenario tan hermoso, ¿no?, que está recuperando la vida a partir de la pandemia. Han vuelto los animales a sitios, las playas están más limpias. Entonces dice uno, es como si Dios, o no sé, el principio, la vida para creyentes o no creyentes, hubiera metido el freno y dijo, bueno, o esto se arregla o se acaba. Porque si seguimos la destrucción, ahí estaba. Ayer el mensaje del Papa, ni siquiera para, podemos decir los católicos, sino como líder mundial, decía, oiga, paren las guerras, dejen de fabricar armas para matarse. Comencemos a más bien a fabricar más vida. ¿Qué dice Oscar y Harold al respecto? Bueno, Jairito, es verdad, nosotros nos estamos matando absurdamente, sin sentido, procuramos dejar vida. Más que todo, hoy en día hacemos guerras absurdas, guerras químicas, biológicas, atroces, nos damos de cuenta de los bárbaros que somos, destruimos poblaciones, acabamos con el futuro, que sería en este entonces la adolescencia, la juventud. Es atroz totalmente, y esta epidemia lo que nos logra dar a entender un poco es que debemos de cambiar esa mentalidad de que la madre naturaleza nos está dando como un llamado, digámoslo así, porque así como vamos, o como íbamos más bien, dentro de poco ya no iba a existir casi la humanidad, los recursos naturales sí se estaban acabando actualmente debido a la contaminación que nosotros mismos provocamos hacia ella, y que de una u otra forma la humanidad se iba a acabar, pero pues ya con esto ojalá recapacitemos un poco. ¿Qué dice mi amigo escritor Harold? Bueno, me acordaba de una frase que decía Homo hominis locus, el hombre es un lobo para el hombre. Yo creo que uno de los peligros del capitalismo es que nos ha enseñado a competir y no a trabajar entre nosotros. Y en esa competencia hemos desarrollado armas nucleares capaces de destruir al mundo en un instante y con escuchar un botón. Los estados gastan más presupuesto en armas que en educación y en salud, y en este momento estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? Cuando comenzamos a ver que las personas, en lugar de apoyarnos, en lugar de comenzar a trabajar entre todos, comenzamos a trabajar de forma individual, a mirar cómo nos enriquecemos. Creo que es un problema fuerte que nos han metido en la cabeza. Y es un problema fuerte también de la educación, ¿no? Cuando le decimos a los chicos, ¿usted qué va a estudiar? Pues dicen, no, yo voy a estudiar una ingeniería porque me da plata. Pero cuando alguien dice, estudio eso porque me da plata y no porque me apasiona, me asusto. Porque entonces usted, cuando es capaz de hacer cualquier cosa por plata, incluso algo que no le gusta por el resto de su vida, es lo que nos lleva a este tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Harold, en esta situación, en esta circunstancia, en la parte de la literatura se está inspirando, digamos, con alguna obra, con alguna creación, no sé, como literato. Bueno, pues en este momento estamos haciendo la parte final de Hacia el Sur, como ya les dije, así Sí. estamos teniendo la obra, estoy terminando haciendo otra obra, todavía no tiene nombre, creo que es lo último que le coloco a mis obras, y es acerca de un hombre de 50 años, tirando a los 60, que se da cuenta que no hizo nada con su vida, que llega un momento y dice, venga, me la pasé toda mi vida trabajando, y el tipo le dan vacaciones y dice, no sé, muy parecido a la pandemia, ¿no? Toda la vida trabajando, y llega un momento que le dicen, tiene que irse para su casa, y estando en la casa se pone a pensar, ¿y ahora qué hago? Y ahora dice, esta es mi vida, y comienza a darse cuenta que nunca vivió, que realmente todo su tiempo se le fue en el trabajo, y que cuando tenía que ser él como persona no era nada, tenía muchos sueños, tenía muchas metas, pero había desperdiciado totalmente 60 años de su vida sin hacer nada.
Mire, mis queridos oyentes, la conversación es con ustedes también. Ustedes están ahí en la mesa, tal vez compartiendo la comida, charlando y escuchándonos. Pero la conversación va dirigida hacia mis queridos oyentes. Está dirigida para que podamos ir entendiendo el mundo de la literatura, que nos podemos, utilizo nuevamente la palabra, reinventar, viendo, digamos, que podemos, eso que dice Harold de su novela, de pronto llega uno a una edad y dice, bueno, pues yo ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Y mira uno y como que no he hecho nada. Vamos con una canción de Cat Stevens, Morning Has Broken, la mañana está abriendo, o sea que todavía hay esperanza. Oscar, cuéntenos aquí en privado, aquí estamos solamente unos 3.000, 4.000 oyentes poquitos, y cuéntenos qué está escribiendo, cuáles son sus faltas literarias en estos momentos. Y digo faltas porque ahí está uno con los demonios empujándolo para este personaje, para esta idea. Cuéntenos algo. Jairito, estoy tratando en estos momentos de hacer una novela. Se basa en un tipo que está escuchando una canción de Celia Cruz, recuerda un poco su vida, la muerte de su padre debido al cáncer, la muerte de su hermano que se suicida, y cuando el personaje se suicida empezamos a hablar de la vida de él en un pasado hasta el por qué él se llega a suicidar y a experimentar nuevos secretos, ya que él era un profesor de literatura en la universidad, y empezamos a conocer un poco obras literarias, autores, épocas y los motivos del suicidio. Entonces es un texto que estamos en proceso, digo estamos porque es el personaje y yo que estamos envueltos, y esperemos que salga. Simplemente estoy dejando que el personaje me hable a mí mismo para seguir dándole a la escritura, Helen. Qué chévere. Harold, ¿sufre cuando está escribiendo? ¿Siente la angustia? Cuéntenos esas, ¿cómo diría? Esas vivencias del escritor. Yo creo que en ese momento es como una realidad paralela, ¿no? Yo me meto en las letras y yo soy el personaje. Yo comienzo a pensar, comienzo a sentir. Lo que me preguntaba, a veces sí me metí en los personajes, a veces sí logro meterme demasiado en ese mundo, y si es un momento de alegría, de euforia, duro, eufórico todo el día, trato de colocarme horarios, no sé, necesita una para poder escribir, o a veces le pasa algo muy fuerte al personaje, y también alcanzo a afectarme. Entonces alcanzo a quedarme triste, o alcanzo a quedar muy existencialista, o a veces duro pensando todo el día, venga, ¿para qué estamos en este mundo? O a veces me pongo a pensar, no sé, muchas veces pensamos lo que tenemos, pero no pensamos en lo que tenemos, pero siempre pensamos en todo lo que nos hace falta, y me quedo con ese tipo de preguntas todo el día. Que muchas veces con la gente que ando hablando, después veo que les logro contagiar eso, y me dicen como que, oiga, qué chévere, y usted me puso a pensar sobre esto. Pero creo que no es algo intencional, sino algo que se le queda a uno de los personajes y la literatura, ¿no? Por eso lo que decía antes de que la literatura es catárquica, y a veces logra exorcizar y logra sacar, pero mientras la obra empieza a terminarse, comienza a haber una serie de sentimientos muy fuertes, ¿no? Y uno se convierte en el personaje en ese momento. ¿Se encuentra usted de pronto caminando ahí por el parque o en Bogotá o donde esté? ¿Se encuentra alguna vez con alguno de sus personajes? Sí, sí me ha pasado. De hecho, me he inspirado en algunas personas que conozco para crear los personajes secundarios. Gente que uno comienza a hablar y uno dice, la vida de esta persona es maravillosa. Y me pongo a pensar, donde este tipo lo convirtiera en uno de los personajes o le diera unas características, sería una persona genial. Creo que nunca lo había hecho con este libro que estoy escribiendo, no sé cuándo saldrá, por ahí en un año. Me pasó, uno de los personajes secundarios es el que comienza a sacar de la monotonía de este personaje de 60 años, que comienza a decirle como, venga, despierte, y todavía estamos vivos, y hasta el último día que respiremos podemos hacer algo. Entonces, me he dado cuenta de eso también, que yo creo que no hay ninguna persona en el mundo que no tenga algo que enseñarnos. Y sobre todo con los libros me he dado cuenta de eso, que en la construcción de personajes uno encuentra gente que es muy interesante y que puede llegar a veces a ayudar con la creación de esos personajes. ¿Usted también se mete en el mundo de la poesía? Lo he intentado, pero la verdad no soy muy bueno. ¿Le da miedo o qué pasa? Porque No, he escrito cositas, pero
uno es consciente cuando no es bueno en algo. Ajá. Oscar, ¿qué dice al respecto de que también alguna vez hemos hablado de la poesía? Cuénteme. Pues, Jair, digamos que la poesía no es mi género favorito, he escrito muy poca, no me gusta en lo personal, por ahí me gusta el simbolismo, yo creo que escribo un poco la poesía que me gusta, ese género literario, pero muy poco dado a la poesía, más que todo a la novela y a los cuentos. Harold, terminando, ¿usted qué le dice a esa juventud que está, o niños que están como iniciando, que dicen, yo quiero, o no, inclusive para cualquier edad, una persona adulta puede decir, voy a pasar a papel lo que estoy pensando, esta creatividad que una mañana o una noche me llegó a la cabeza? ¿Qué le dice a esos escritores que están en potencia pero que no se arriesgan? Bueno, yo creo que lo primero es que lean muchísimo, porque a veces uno cuando comienza muy inocentemente simplemente a escribir quedan cosas muy intuitivas y faltas de contenido, pero cuando has vivido, cuando has leído, cuando has viajado, yo creo que tu obra puede nutrirse, tener muchísimos elementos. Entonces yo le diría a gente que quiere comenzar a escribir, primero lean muchísimo, lean todo lo que les guste, apasionense leyendo y sean ese personaje, sientan que es un disfrute. Yo siempre... a veces cuando me ven leyendo todo y me dicen, Harold, pero usted se la pasa leyendo, y yo digo, no, realmente leer es como ver una película, tú te estás leyendo un libro y estás engomadísimo con una historia, y eso no te hace más inteligente o menos inteligente, pero sí creo que si quieres escribir, es necesario que te pongas a leer. Y ¿Le que gusta leas el cine? muchísimo, cosa que cuando hagas tu obra te vuelva maravillosa. Ya que usted nombra, ¿le gusta el Sí, cine? me encanta el cine. Cuénteme Sí, me alguna encanta. película que le haya llamado así la atención bestialmente. No, hay muchísimas, hay muchísimas. Una que me estaba viendo anoche, esa es de un emperador romano que se llama Calígula. Creo que me la han recomendado como de la universidad y no la había visto hace mucho tiempo. Y se acerca del manejo de las perversidades del poder del cuarto emperador del Imperio Romano. Como el tipo comenzaba a manejar las estructuras de poder y a dominarlo. Y después de 1200 días el tipo va a comenzar a ser asesinado. Claro que si me dices de películas que me apasionan y que me gustan muchísimo, digo por ejemplo El Club de la Pelea. Ajá. Me parece una vaina anarquista en contra del poder de las instituciones, me parece genial. Oscar, El de venganza también. chévere. Oscar, una última recomendación para lo mismo que le preguntaba a Harold, para esos escritores incipientes o miedosos que dicen, ay, yo no me meto al agua porque está fría o de pronto me ahogo. Esos que tienen de una u otra forma esa potencialidad a sacarla, pero les da miedo. Jairito, hay que arriesgarnos en esta vida y escribir es lo importante. Yo creo que si escribimos 4 horas debemos de leer 8 horas, no como una obligación, sino como un descanso, un disfrute. Y ya para terminar, Jairito, una pregunta para Harold, y es, ¿usted cree que la docencia complementa la escritura? Ahí está Harold. Es una pregunta durísima y más siendo profesor, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que todo profesor debe comenzar a poner a leer y a escribir a sus estudiantes. Yo creo que precisamente uno de los errores que tiene la educación hoy en día es que se maneja como una educación lacaniana, ¿no? En que se pone al estudiante a que repita, a que memorice, a que diga, y nos enseña a que piense a pensar. Yo creo que mucha gente talentosísima que he conocido como profesores comienzan a colocar esos trabajos de escritura y los chicos comienzan a engomarse más. Yo creo que el papel precisamente de la educación es eso, ¿no? Seducir al estudiante, hacer que le guste demasiado algo y no llegar como el profesor autoritario a regañarlo, a hacerlo sentir mal, porque esos son los estudiantes que al final terminan despreciando todo lo del estudio. Bueno, mis amigos, se nos acabó el tiempo, la visita tiene que irse, ya en las casas nos estamos retirando, le damos gracias a la gente por escucharnos, por recibirnos ahí en su casa. Harold, un placer haber estado con usted, con Oscar, esta conversación, a Helbert Delgado, nuestro editor, que ojalá nos estuviese oyendo, agradecerle y decirle que aquí lo esperamos, ya sea en línea en estos días para conversar y ojalá lo tengamos aquí en el estudio con Harold para, como les decía, tete a tete, ya poder comentar las cosas después de que pase todo este jaleo de la pandemia. Harold, muy agradecido por conversar con nosotros aquí en el mundo que nos rodea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los invito a que lean muchísimo. Eso es, Oscar.
Un abrazo y hablamos mañana, hablamos más tarde para mirar qué otros escritores, qué personajes. Agradecerle también a Helber Delgado, si se comunica con él, para decirle que, mire, él es amigo de una cantidad de escritores jóvenes, de personas no solamente jóvenes, sino que están iniciando en la literatura, otros ya llevan más tiempo, pero siempre apoyando el talento. Gracias, Helber. Harold, Oscar, una feliz noche a todos mis oyentes, un abrazo. Y nos vemos mañana con otro tema, con otros invitados. Chao, Oscar. Chao, Jairito, muchas gracias y a nuestros queridos oyentes. Eso es, a ustedes felicidades y no se les olvide, reencontrémonos ahí en familia. Mirémonos cara a cara. Chao. Aquí finaliza una edición más de su programa El Mundo que nos rodea.